Hola a todos, soy Marta Alonso Almela, nutricionista clínica. Me dedico en la consulta al tratamiento de patologías a través de la nutrición y a su prevención. Hoy estoy aquí para dar una ponencia sobre la dieta keto, la dieta cetogénica. He dividido la charla en tres partes. Vamos a empezar primero a comentar los principios de este tipo de dieta, en qué consiste, qué son los cuerpos cetónicos, cómo los obtenemos. La segunda parte vamos a hablar de patologías que podemos tratar, las principales patologías que se tratan con este tipo de dieta y en qué consiste cada tratamiento. Y la última parte vamos a hablar en detalle de cómo llevar a cabo ese tipo de dieta, qué alimentos vamos a poder consumir, qué alimentos no, y algunos tips y algunas recetas y algunos ejemplos que os he puesto. Así que comenzamos. Bien. Lo primero que he querido poner es un poco los tres macronutrientes de los cuales vamos a obtener energía. Dentro de los nutrientes tenemos lo que se llaman los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, que se van a utilizar más como coenzimas, sobre todo para las reacciones químicas del cuerpo. Y luego tenemos los macronutrientes, que son los conocidos como hidratos de carbono, azúcares, glúcidos, lo podemos conocer de diferentes nombres, las proteínas y las grasas. A través de estos macronutrientes, que son los contenidos en los alimentos, vamos a poder proceder a la obtención de energía. A través de los carbohidratos, con su digestión, lo que se llama el catabolismo, cuando rompemos esas cadenas largas de almidones en una patata, en una pasta, en un cereal o incluso en la fruta, ¿no? Que la fruta lo que está principalmente es compuesto de azúcares más simples como la glucosa o la fructosa. Cuando digerimos ese tipo de alimentos o algunas verduras, las verduras también las metemos en el grupo de los hidratos de carbono. Lo que pasa es que la mayoría de las verduras lo que más tienen es celulosa e hemicelulosa, que son fibras, no van a tener tanto contenido en azúcares, en glucosa, excepto algunas verduras como la zanahoria, la calabaza, la cebolla o el calabacín. Entonces, de estos tipos de macronutrientes vamos a obtener, como decía, sobre todo moléculas de glucosa. Partimos de cadenas de almidones grandes y al digerirlo, cortarlo en cachitos chiquititos, vamos a obtener moléculas de glucosa pequeños, o bien en forma de fructosa o bien en forma de glucosa. Estas moléculas pequeñas de azúcares se van a meter o se van a convertir en acetilcoenzima A y se van a introducir en lo que se conoce como el ciclo de Krebs para la obtención de ATP, que es la molécula de energía que obtenemos en el organismo. La otra forma de obtener energía a través de los macronutrientes es mediante las proteínas. Las proteínas igual, lo que son cadenas de aminoácidos. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos, no me voy a meter ahora en eso. Pues cuando nosotros tomamos un filete de pollo, de ternera, un huevo, un salmón, un pescado, cualquier proteína de origen vegetal, como parte de los frutos secos o las legumbres o la soja, lo que vamos a obtener son aminoácidos chiquititos. Estos aminoácidos también son moléculas simples que al catabolizarlos vamos a obtener también acetilcoenzima A, que va a introducirse de nuevo en este ciclo de Krebs para la obtención de ATP. Y a través de la grasa procedemos al mismo sistema. La grasa se va a obtener y acumular en forma de triglicéridos. Los triglicéridos se componen de tres ácidos grasos que se van a unir a una molécula de glicerol. Cuando digerimos las grasas, un aguacate, un aceite de oliva o el aceite del propio salmón o de la semillita, de los frutos secos, del aceite de coco, de todos los alimentos que tienen contenido en grasa, vamos a obtener, como decimos, un triglicérido que al catabolizarlo, al dividir los tres ácidos grasos y la molécula de glicerol, también obtendremos una acetilcoenzima A que se meterá de nuevo en el ciclo de Krebs para obtener el ATP, la molécula de energía. Pues de esta manera, a través de los tres grupos, hidratos, proteínas y grasas, vamos a obtener el acetilcoenzima A para la obtención de ATP. Esto sería, digamos, en una dieta equilibrada, en una dieta normal en la que no se restringe ningún tipo de grupos de macronutrientes, ¿vale? Pues, como os decía, desde los tres puntos podemos obtener energía igualmente. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de las hormonas que se van a encargar de elegir cuál es el nutriente que vamos a utilizar para obtener energía. Dentro de estas dos hormonas tenemos la insulina y el glucagón. La insulina, que nos suena más,
es una hormona proteica que se va a encargar sobre todo de hacer que el azúcar, el azúcar obtenido, las moléculas de glucosa obtenido a través de la digestión principalmente de los hidratos de carbono o de la ruptura del glicerol, de los ácidos grasos, entre en los receptores de la célula y no se quede en sangre. Es decir, cuando tomamos un alimento del cual obtenemos a través de la digestión una molécula de glucosa, esa glucosa sube en sangre, se produce una glucemia, glucosa presente en sangre, y la insulina la va a transportar y la va a hacer entrar dentro de la célula para producir energía, o también lo que va a hacer es producir grasa, reserva grasa de ese azúcar que no se ha utilizado. Y luego tenemos el glucagón, que hace lo contrario. Cuando no tenemos azúcar en sangre, es decir, tenemos una hipoglucemia, tenemos una glucosa bajita en sangre o no hay, lo que va a intentar es obtener glucosa de las reservas de glucógeno del cuerpo. Lo que hace el organismo es cuando nosotros consumimos glucosa, vamos a utilizar cierta parte de la glucosa para la parte energética, pero esa glucosa, ese exceso, lo que va a hacer es producir una reserva a nivel muscular y a nivel hepático, conocido como glucógeno. Se llama glucógeno hepático y glucógeno muscular. Es decir, va a coger esa glucosa no utilizada, va a formar una molécula de glucógeno y la va a utilizar como reserva para que no se tengan que poder utilizar. Entonces, lo que hace el glucagón es cuando no tenemos glucosa en sangre, tirar de ese glucógeno hepático y ese glucógeno muscular para poder obtener moléculas de glucosa. Cuando se han agotado estas moléculas de glucagón, esas reservas perdón, de glucógeno, esas reservas de glucógeno a nivel hepático, a nivel muscular, lo que hace el glucagón es intentar producir cuerpos cetónicos, que es de lo que se trata la charla de hoy, para la obtención de energía. Entonces, si queremos producir una cetosis, una dieta cetogénica, lo ideal es conseguir una carga bajita de insulina y que suba mucho el glucagón para poder obtener cuerpos cetónicos y con ello los beneficios de los que vamos a hablar a continuación. Vale. El cerebro necesita principalmente glucosa para poder, como fuente energética. ¿Vale? La glucosa atraviesa bien la barrera hematocefálica, la membrana que cubre el cerebro, la protege de la entrada, sobre todo de tóxicos o de patógenos. Y la glucosa puede atravesar de manera fácil y correcta esa membrana. Sin embargo, las moléculas de triglicéridos no pueden, pero los cuerpos cetónicos sí. Entonces, el cerebro va a utilizar o bien la glucosa o bien los cuerpos cetónicos como fuente principal de energía. ¿Qué ocurre? Si nosotros restringimos el consumo de carbohidratos, hidratos de carbono, glúcidos, azúcares, como lo queramos nombrar, en la dieta, los eliminamos o bajamos mucho su consumo, lo que se va a producir es una obtención de energía a través de los otros dos macronutrientes, es decir, a través de las proteínas y a través de las grasas. Si nosotros tirásemos mucho de las proteínas, de los aminoácidos, lo que vamos a tener al final es una pérdida de masa muscular, cosa que no nos interesa. Lo que intenta hacer el organismo cuando baja el consumo de glucosa y bajan los niveles de glucosa en sangre y también acabamos con las reservas de glucógeno hepático y muscular, va a utilizar los ácidos grasos, es decir, los triglicéridos, que teníamos los tres ácidos grasos junto con la molécula de glicerol, los va a oxidar, que es como se llama, para poder obtener energía. Como hemos visto, por una parte, esos ácidos grasos y la molécula de glicerol, también podíamos obtener acetilcoenzima A para que entrara en el ciclo de Krebs, pero hay veces que no es suficiente, o sea, necesitamos más carga energética, sobre todo a nivel cerebral, y lo que va a intentar es producir cuerpos cetónicos en el hígado, en los hepatocitos. Entonces puede pasar que no consumamos suficiente glucosa, suficiente almidón o azúcares. Entonces, para no quedarnos sin masa muscular, lo que va a intentar al principio sí va a tirar de la masa muscular, sí va a tirar de las proteínas hasta que se produzca una adaptación, de la cual voy a hablar después, ¿vale? Pero necesitamos un tiempo para poder producir suficientes cuerpos cetónicos y tirar solo de los cuerpos cetónicos para la obtención de energía. Entonces, al principio sí que podemos perder un poquito de masa muscular y producir un poquito de cansancio, que esto voy a hablar después. Entonces, lo que intentamos
es tirar principalmente de las grasas para la obtención de estos cuerpos cetónicos y de esta energía. Entonces, cuando no hay azúcar en sangre, producimos ATP a través del acetilcoenzima A, como os decía, en el ciclo de Krebs, pero cuando hay demasiada acetilcoenzima A, porque lo que estamos es consumiendo mucha grasa y poco azúcar, digamos, sobrecargamos ese ciclo de Krebs y lo que vamos a hacer es la producción de cuerpos cetónicos, como decía, en el hepatocito, en la célula hepática. Vale, entonces vamos a tener 2 días, ¿vale? Resumimos. Bajamos los hidratos de carbono, el cuerpo poquito a poco va a producir una adaptación para no tirar tanto de las proteínas y de los aminoácidos y de la masa muscular, entonces poco a poco va a intentar dedicarse solo a obtener energía a través de la grasa, ¿vale? Desde la grasa tenemos 2 vías. Los ácidos grasos se van a beta oxidar produciendo acetilcoenzima A. Cuando tenemos esa acetilcoenzima A, si tenemos mucha acetilcoenzima A, parte de esa molécula va a ir al ciclo de Krebs para obtener ATP, que es la molécula de energía, y el resto de la acetilcoenzima A lo que va a hacer es convertirse en cuerpos cetónicos. Entonces vamos a tener las 2 vías, ATP a través del ciclo de Krebs y cuerpos cetónicos a través de la oxidación de esos ácidos grasos con la acetilcoenzima A. ¿Qué obtenemos? Los cuerpos cetónicos, ¿vale? Dentro de estos cuerpos cetónicos, que va a ser el principal combustible energético, estos cuerpos cetónicos sí pueden atravesar la barrera hematoencefálica, por tanto, sí van a servirnos como combustible a nivel cerebral. De esta manera, el cerebro va a obtener energía de la poca glucosa que le podamos dar en este tipo de dietas, de alguna fruta que vamos a poder utilizar o consumir un poquito de los frutos secos o alguna verdura, pero principalmente va a obtener energía a través de los cuerpos cetónicos. Pero no solo utilizamos los cuerpos cetónicos a nivel cerebral, sino a nivel muscular o a nivel cardíaco, o también las cortezas suprarrenales del riñón, que al final son como las baterías. Yo siempre digo que son los dos cargadores de energía del organismo. También van a poder utilizar estos cuerpos cetónicos como combustible energético. Entonces, ¿cuáles son las 3 moléculas que obtenemos o cómo se llaman los 2 cuerpos cetónicos que vamos a poder obtener con esta beta-oxidación de los ácidos grasos? Pues tenemos 3. No me voy a meter mucho a nivel químico porque me quiero centrar más en la parte de enfermedades y de la dieta, pero se los quería nombrar. Tenemos 3, los he puesto ahí. El acetoacetato, el BHB, que es como se conoce el beta-hidroxibutirato, y la acetona, ¿vale? Que se van a generar en el hepatocito, como decía antes, en la célula hepática. El acetoacetato es el que más es el primero que se produce, es el que más se va a utilizar, y a través de ese se van a producir los otros 2. ¿Qué ocurre? Que la acetona es volátil, por eso cuando producimos o llevamos a cabo una dieta cetogénica, sobre todo al principio, hasta que pasamos la fase de adaptación, con la producción de acetona vamos a tener un aliento peculiar, ¿no? Un aliento como más amargo. Entonces va a producir como una especie de halitosis como consecuencia de la producción de esa acetona. Esa acetona, que es volátil, no se va a poder utilizar, perdón, como combustible energético, se va a eliminar a través de la respiración, y vamos a utilizar principalmente los otros 2 cuerpos cetónicos, el acetoacetato y el BHB, ¿vale? Entonces, el acetoacetato, que es el primero que se produce, se va a convertir en acetona y en BHB, que el BHB, el beta-hidroxibutirato, es el principal combustible energético en este tipo de dieta, que va a ser utilizado sobre todo a nivel cerebral y a nivel cardíaco. Vale. He puesto aquí un poco las 3 formas que tenemos de medir los cuerpos cetónicos en el organismo, es decir, cómo sabemos que estamos entrando en cetosis. Es cierto que para poder entrar en cetosis necesitamos unos días para restringiendo el consumo de hidratos de carbono, pero la forma correcta es poder ir mirándoselo, ir midiéndolos, ¿no? Entonces tenemos como 3 tipos de test. El primero es el test del aliento, como os decía, midiendo las cetonas a través del aliento. Luego podemos utilizar tiras reactivas de orina, que son más baratas. Lo que mide las tiras de orina es el acetoacetato. El problema es eso, que
Con el tiempo, con los días de llevar una dieta cetogénica, lo que ocurre es que ese acetocetato se va a producir o se va a convertir en BHB. A lo mejor vamos a producir menos acetocetato o lo vamos a eliminar mucho en orina y la medición no va a ser la correcta. La medición más fiable de saber si estamos en cetosis y la cantidad de cuerpos cetónicos que estamos produciendo es a través de tiras de sangre. Las tiras de sangre, el aparato y las tiras hay que comprarlas, es menos económico que las tiras reactivas y el rollo se tiene que estar pinchando para sacar sangre y ver la cantidad de VHD que estamos produciendo, pero es cierto que es la forma más fiable de saber si estamos en cetosis. Como os comentaba al principio, no es tan fácil hacer una dieta keto y no es tan fácil, no es tan simple entrar en una cetosis. De hecho, hay algo que se llama, un término que se llama fiebre keto, que al final son síntomas que se van a producir o que se pueden producir, es bastante probable, a no ser que ya el cuerpo lo haya hecho más veces y tenga una memoria neurológica, una adaptación. La fiebre keto son síntomas que se producen tanto en los ayunos como en las dietas keto o las dietas cetogénicas, debido a la bajada del consumo de hidratos de carbono. Cuando reducimos el consumo de glucosa y de hidratos de carbono, se va a bajar la insulina, se va a eliminar o a reducir el almacén de glucógeno a nivel hepático y a nivel muscular, se empiezan a eliminar más iones, más electrolitos a través de la orina. Entonces, estos electrolitos que se van a perder, que principalmente son sodio, potasio y magnesio, nos van a producir algunos síntomas como dolores de cabeza, debilidad, mareo, cansancio, a veces como hormigueos, un poco de calambres, palpitaciones o taquicardias. No tienen por qué, pero sí que es bastante común, sobre todo yo lo he visto más en pacientes que hacen ayunos. A partir del segundo o tercer día de ayuno sí que empiezan como con más palpitaciones. Es bastante importante que en este tipo de dieta, que no tiene por qué llevarse con ayunos, pero bueno, sí es beneficioso, se consuman, sobre todo al principio, hasta que se produce esa adaptación, esa adaptación y esa producción de cuerpos cetónicos, el consumo suficiente de verduras para poder obtener esos electrolitos que se pierden con la orina, y viene muy bien también el consumo de sal marina o de agua de mar, que nos va a producir un aumento de esa mineralización y no tener tanta déficit, ¿no?, de estos electrolitos. Lo otro que también ocurre, sobre todo si se está acostumbrado a consumir mucho hidrato de carbono, al restringir este consumo de hidrato de carbono vamos a tener hipoglucemias. Hasta que nos acostumbramos, que el organismo, sobre todo el cerebro, se acostumbra a esos niveles de glucosa tan bajita, seguramente vamos a tener sentimientos de sensación de más cansancio, de estar como más apagados o más a debilidad hasta que se produce la adaptación. Es normal, por eso es importante que, aunque se restrinjan ese tipo de alimentos, llevar una dieta keto equilibrada y, como os decía, consumir suficiente grasa y consumir suficientes verduras, sobre todo al principio. Y aunque al principio aumentemos la carga de proteína, que no es el objetivo de esta dieta, el objetivo de esta dieta es subir la grasa y reducir el hidrato de carbono, pero al principio, para no perder mucha masa muscular y sentirnos más débiles, sí que se puede hacer una previa adaptación bajando los hidratos de carbono y subiendo el consumo de proteína hasta que nos adaptemos a esa producción de cuerpos cetónicos. He puesto como precaución para la realización de esta dieta algunas patologías. Habría que mirar primero, sobre todo, cómo estamos a nivel del metabolismo hepático, metabolismo renal, por esa eliminación de cuerpos cetónicos y por esa conversión de cuerpos cetónicos a nivel hepático, que no haya ninguna patología detrás que nos vaya a impedir o a dificultar este proceso. Cuidado también con diabéticos tipo 1 y diabéticos que están con medicación para reducir los niveles de glucemia en sangre. No porque no puedan llevar este tipo de dieta, de hecho al revés, este tipo de dieta va a facilitar o va a reducir la resistencia a la insulina y va a mejorar la glucemia en sangre, pero si estamos consumiendo un fármaco
que nos va a bajar esa glucemia en sangre y nos metemos de lleno en esta dieta, seguramente lo que vamos a tener es hipoglucemias reactivas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y poder hacerlo paulatinamente y sobre todo supervisado por un profesional. Hemos visto de manera simple y muy resumida en qué consisten los principios teóricos de este tipo de dieta y ahora vamos a meternos un poco de lleno en lo que más me interesa de la charla, que es sobre todo hablar en qué patologías vamos a poder, más que poder, en qué patologías vamos a obtener más beneficio de este tipo de alimentación. Quería hacer una mención especial a nivel oncológico. Por desgracia, actualmente el cáncer cada vez bueno, se diagnostica más y cada vez hay más pacientes oncológicos. Es raro, ¿no? El día o la semana que no entran pacientes oncológicos en consulta. Y por suerte, ese tipo de alimentación aporta muchos beneficios en esta enfermedad. Entonces lo he puesto como aparte, quería hacer mención especial y explicarlo de manera más detallada cómo funciona en el organismo la dieta keto y junto con ayunos en esta patología. Bien, lo primero que tenemos que saber es que la célula oncológica se alimenta principalmente de glucosa. No me quiero meter mucho en el metabolismo de la dieta oncológica porque no es la base de esta charla, pero sí tenemos que saber que la glucosa es su principal combustible energético y que cuando reducimos la glucosa, el consumo de glucosa, y de lo segundo que se va a alimentar esa célula, lo segundo que va a utilizar la célula oncológica para su crecimiento y combustible energético es la glutamina. Entonces tenemos que tener cuidado en esta patología de no incrementar el consumo de proteínas y sobre todo no suplementar con glutamina. Hay muchas veces que suplementamos con glutamina, tanto para el crecimiento muscular como para, sobre todo, principalmente para el tratamiento del aumento de la permeabilidad intestinal. Es un aminoácido que trabaja muy bien a nivel de mucosas, pero en este tipo de patologías no se puede suplementar y, como os decía, hay que tener mucho cuidado con incrementar el consumo de proteínas en esta enfermedad. Entonces, aquí es imprescindible bajar los hidratos de carbono, consumo de glucosa, a expensas de aumentar el consumo de grasa. No podemos aumentar el consumo de proteínas. Entonces, ¿cuál es la estrategia base de esta patología? Por una parte, como os decía, llevar a cabo una dieta keto antiinflamatoria, que vamos a verla después con detalle, reduciendo el consumo de glucosa sin aumentar el consumo de proteínas. De esta manera, reducir la producción de insulina, inhibiendo la ruta de mTOR que vamos a comentar después. Y a la vez combinar este tipo de dietas. Aunque hagamos una dieta keto, a nivel oncológico es importante reducir el consumo de calorías, que sea una dieta un poquito hipocalórica, con una carga nutricional potente, pero que no tenga un consumo excesivo de proteínas y sobre todo combinarlo con ayunos. Los ayunos en esta patología son vitales porque lo que vamos a producir es la inhibición de la ruta de mTOR. La ruta de mTOR lo que es la que se encarga de la regeneración de los tejidos y del crecimiento de las células de los tejidos. Cuando tenemos una enfermedad que lo que queremos es frenar el crecimiento de ciertas células, no podemos estar con picos de insulina que lo que va a hacer es activar la ruta que se encarga del crecimiento de células. Entonces tenemos que hacer todo lo contrario, intentar bajar un poquito esta ruta y activar la ruta que se encarga, la MPK, que es la que se encarga de la autofagia, de la eliminación de células malas, de activar la fase detox a nivel hepático, de la estimulación del sistema inmune. Entonces tenemos que intentar, como os decía, bajar la insulina para que no se active la ruta mTOR, que es la del crecimiento y la regeneración, y activar con el ayuno, con la restricción calórica, la ruta MPK para producir esa parte de inmunidad, de limpieza, de autofagia y demás. Beneficios del ayuno en el caso, del ayuno en general, reducción de toda la inflamación. Yo siempre os digo que cuando
tengáis muchos dolores de lo que sea, me da igual que sea, bueno, con el dolor de cabeza habría que hablar un poquito, pero a nivel muscular, a nivel articular, a nivel digestivo, ni qué decir, lo mejor es reducir la ingesta, al menos de manera temporal, porque va a bajar de manera muy llamativa esa inflamación. Luego hablaremos más con detalle. Obviamente va a mejorar toda la parte de perfil lipídico, por eso es importante llevar este tipo de dieta de manera antiinflamatoria, no sirve de nada que aumentemos el consumo de grasas, el tipo de la grasa va a tener un carácter proinflamatorio. Va a mejorar la sensibilidad a la insulina, la tensión y va a reducir el estrés oxidativo y sobre todo va a ayudar a la eliminación de esas células que están oxidadas. Como os comentaba, favorece la autofagia, es decir, toda la que sea la eliminación de residuos del organismo porque va a activar la vía de detoxificación hepática y eliminar residuos y células malas. Y hablando de cáncer, va a aumentar la resistencia de los tratamientos oncológicos. Entonces, no solo nos ayuda a dejar de alimentar a esa célula mala y a producir más limpieza de células que están dañadas por los en el cuerpo, sino que también va a favorecer que el organismo, bajando esa inflamación y potenciando el sistema inmune, pueda resistir más al resto de los tratamientos oncológicos que se suelen utilizar como combinación del tratamiento dietético. He puesto este cuadro que tampoco quiero explicar demasiado, simplemente para que veáis los tipos de ruta que os comentaba. ¿Vale? La mTOR, como os decía, esa de producción de proteínas, de tejidos, el crecimiento, el anabolismo, que es el desarrollo, ¿no?, de los tejidos, se va a activar con los picos de insulina o con factores de crecimiento. Cuidado en este caso con el consumo de alimentos que tengan factores de crecimiento, como pueden ser los lácteos. Al final, los lácteos, su objetivo biológico es hacer crecer a un bebé, a un ternero, a un cordero, da igual el animal. Tienen muchas hormonas de crecimiento, no es el mejor alimento para tomar en este tipo de patología. Y cuando se descontrola estas rutas, cuando se va a producir el cáncer, ¿no? Cuando necesitamos regenerar mucho esas células, sin favorecer y sin dar tiempo a la parte de la autofagia, se va a producir este tipo de enfermedades oncológicas. Sin embargo, la otra ruta, la MPK, hace todo lo contrario. Como os decía, va a producir muertes celulares, eliminación de esas células que estén dañadas, nos van a ayudar a la parte de toxificación y la eliminación de esa grasa. Tenemos que recordar que la mayoría de los tóxicos son liposolubles y la mayoría de las hormonas que regula la inflamación, como las prostaglandinas o el ácido araquidónico, son grasas. Cuanto más inflamado esté una persona, más grasa vamos a acumular, y cuanto más intoxicado esté una persona, más grasa va a acumular. Entonces, cuando intentamos detoxificar o ayunamos, también vamos a ayudar a esta pérdida de grasa, aparte de la restricción calórica. Al eliminar estos tóxicos, al eliminar esta inflamación, vamos a contribuir también a la eliminación de grasa, sobre todo de grasa visceral. Se va a activar esta ruta con el ayuno, el descanso y parar, o sea, todo lo que sea descansar, de consumir, de no hacer demasiado ejercicio y dormir, vamos a poder activar esta ruta. Entonces, bueno, el descontrol va a producir mucha debilidad. Vale. Bueno, esto ya lo comentaba un poquito antes, ¿vale? Que como os decía, la célula oncológica se va a alimentar de glucosa y luego después de aminoácidos, principalmente de glutamina, por eso es importante no aumentar el consumo de proteínas, ¿vale? Bueno, ya lo he explicado antes que necesitamos una fase de adaptación para poder producir cuerpos cetónicos suficientes y que el organismo utilice principalmente estos cuerpos cetónicos como fuente de energía. Quería poner esta diapositiva porque me parece importante mencionar que hay muchos tipos de cáncer que se producen por agentes infecciosos. Hablamos de agentes infecciosos sobre todo a nivel de bacterias y a nivel de virus. Pues hay muchos virus, como los virus lentos, como los herpes simple, el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, el virus, el herpes zóster.
o algunas bacterias como el Helicobacter pylori, que por el propio proceso inmunitario que va a producir el intentar eliminar ese agente infeccioso, ese patógeno, es uno de los factores que va a poder producir una enfermedad oncológica. Entonces, he puesto esta tablita en la que nombro algunos de los patógenos que están relacionados con algunos tipos de cáncer, ¿no? Como el Helicobacter a nivel del cáncer de estómago, el cáncer gástrico, o algunos virus muy conocidos, el VPH, el virus del papiloma humano, con el cuello del cáncer de cuello de útero, o bueno, algunos herpes, ¿no? Como el cáncer a nivel hepático, cualquier tipo de cáncer. Al final es muy importante analizar que no hay un patógeno detrás que sea uno de los causantes que esté produciendo esta enfermedad. Más que nada para poder ponerle tratamiento a este patógeno y poder eliminar una causa más, que sea un factor más que esté produciendo ese tipo de patología. Como os decía, es importante llevar una dieta keto y reducir estos hidratos de carbono a la par que reducimos la inflamación, si no, no sirve de absolutamente nada. Si vamos a consumir una dieta keto y nos vamos a estar inflamando, ni nos vamos a curar ni vamos a mejorar, porque al final esta inflamación, la propia inflamación va a producir el propio dolor y la propia sintomatología y el fallo del organismo. Entonces, sí, tenemos que aumentar las grasas, tenemos que reducir los hidratos, intentar no aumentar las proteínas, pero ¿de qué manera lo hacemos? Entonces, es vital aumentar el consumo de antioxidantes, sobre todo en este caso a nivel de vegetales, porque no podemos consumir muchas frutas. Podríamos tomar algo de frutos rojos, sobre todo arándanos o incluso la granada, que tienen también muchos antioxidantes, pero yo aumentaría más los vegetales, las verduras para aumentar ese consumo de antioxidantes, sobre todo verduras de color verde, amarillo, rojo, morado. Bueno, al final, cuantos más colores tengamos, más antioxidantes. Conseguir un equilibrio entre el tipo de grasas es muy importante, aumentar el consumo de omega 3. El omega 3 es un ácido graso poliinsaturado con carácter antiinflamatorio y el omega 6 es un ácido graso poliinsaturado con carácter proinflamatorio. Entonces es muy importante conseguir un equilibrio entre esos dos tipos de grasas para poder mantener el cuerpo y sobre todo las membranas celulares desinflamadas. Obviamente eliminar los azúcares, el gluten, porque se van a eliminar la mayoría de los cereales y, como os comentaba antes, sobre todo los lácteos por la cantidad de hormonas de crecimiento que tienen y también por la caseína, que es la principal proteína de estos alimentos, que va a tener también un carácter proinflamatorio. Intentar consumir gran cantidad de fibra en forma de semillas de frutos secos o el aguacate. Como no podemos aumentar mucho el consumo de frutas, sí lo intentamos hacer a través de alimentos grasos que tengan gran contenido en fibra, como son los frutos secos o las semillas y algunas verduras. Obviamente hay que mantener los niveles de glucemia estables, en este caso como se van a reducir mucho, como os decía, con la adaptación nos acostumbraremos, ¿no? Al no tener esas hipoglucemias. Sobre todo, como vamos a aumentar la grasa, vamos a tener más sensación de saciedad y no vamos a tener la necesidad de estar comiendo tan repetido y poder espaciar, sobre todo dejar mínimo 4 o 5 horas entre las ingestas para poder producir esa parte de desinflamar y sobre todo lo que se llaman los movimientos migratorios, que se producen cuando llevamos 3 o 4 horas sin consumir ningún alimento y lo que hacen son movimientos que eliminan residuos de la mucosa digestiva. Por eso es tan importante dejar espacio entre las comidas. Hay que favorecer, tonificar el hígado. El hígado tiene dos fases, no me voy a meter de lleno en esto, pero lo primero que hace el hígado cuando el hígado obtiene los nutrientes o las sustancias que están entrando a través del intestino, el intestino absorbe lo que llega del tubo digestivo, va por la vena porta y de ahí llega al hígado. Entonces, cuanto más permeable, cuanto más abierta, más permeable tengamos la barrera intestinal, cuanto más permeable tengamos la mucosa intestinal, más entrada va a haber de tóxicos, de residuos, de patógenos, lo que sea. Entonces,
más sustancias van a llegar a nivel hepático y este hígado lo que hace es llegar la sustancia, lo tiene que convertir para poder eliminarlo a través de la orina o a través de las heces. Entonces, lo primero que hace la primera fase va a utilizar una serie de nutrientes para poder convertir esas sustancias para que luego puedan ser, volver más solubles en agua para que luego puedan ser eliminados principalmente por los órganos emuntorios, que se llaman. Los emuntorios son los órganos que eliminan residuos tóxicos, sustancias del organismo, que es principalmente riñón, colon a través de las heces y también a través de la piel. Por eso muchas veces cuando producimos o llevamos a cabo una detoxificación hepática nos puede producir un poco de picor, incluso de eczemas a través de las mucosas, mucosidad, rinitis, capa en la lengua, más olor de la orina o más orina o un cambio también en la consistencia de las heces o no del olor de las heces. Intentar, obviamente, reducir el consumo de tóxicos y de aditivos. Cuanto más fresco sea el alimento que consumamos, mejor. Y si es una conserva, evitar las latas y priorizar los envases de cristal, pero sobre todo los ingredientes de esa conserva que básicamente lleven alimento. Em, Hemos hablado un poquito de las fases del hígado y bueno, lo que quería poner aquí es qué nutrientes o qué alimentos podemos favorecer consumir para poder activar las dos fases del hígado. La primera fase de conversión de sustancias para poder hacerlos más hidrosolubles y con ello favorecer su eliminación. Y la segunda fase más de drenaje, de eliminación. Entonces, yo siempre digo que el hígado, cuanto más amargo sea el alimento, más va a favorecer la limpieza y la detoxificación hepática y sobre todo el consumo que tengan contenido en azufre. Una de las fases del hígado se llama sulfoconjugación, que lo que hace es añadir azufre, o con el glutatio, la metionina, la taurina, son aminoácidos que tienen un grupo sulfuro, un grupo de azufre para poder producir esta sulfoconjugación y que se puedan eliminar posteriormente los residuos. Los alimentos que tengan contenido en azufre, como pueden ser las coles, las alcachofas, los puerros, los espárragos, la cebolla, el ajo, todos estos alimentos van a favorecer que ese hígado produzca la fase detox. Antioxidantes como la cúrcuma, la CAI, sobre todo la cúrcuma, aparte de antioxidante, es súper antiinflamatoria. Combinar cardo mariano con cúrcuma es un tratamiento potente a nivel hepático para desinflamar el hígado y fomentar, como decía, esas vías de detox. Y algo que yo insisto, que están muy bien tomar las verduras con azúcar, el cardo mariano en la cúrcuma, pero yo insisto en que el hígado necesita producir bilis para poder eliminar y procesar y metabolizar esos tóxicos, esas sustancias. Si no consumimos grasa, no se produce bilis. La bilis se produce a través de grasa, por mucha verdura que tomes, ni mucha agüita, mucha cardo mariano. Si no consumimos grasa en la alimentación, no vamos a poder producir bilis. Es muy importante el consumo de grasa antiinflamatoria, el aceite de lino, el aceite de nuez, el aceite de aguacate, el aceite de oliva virgen extra, un poquito de aceite de coco ecológico, el aguacate en sí, los frutos secos, todo lo que sea el pescadito azul que no sea de gran tamaño para evitar la acumulación de metales. Entonces, ese consumo de grasa va a poder facilitar la producción de bilis. Obviamente evitar todos los tóxicos, aditivos, comidas muy copiosas para que no congestionen a nivel digestivo, todo lo que puede hacer para favorecer que el hígado pueda limpiar. Cenar pronto es muy importante. El hígado principalmente produce la detoxificación por la noche, sobre todo en una franja horaria entre 11 de la noche y 3 de la mañana. Entonces, muy importante que a las 11 de la noche hayamos hecho la digestión de la última comida y también intentar consumir la última ingesta cuando todavía hay un poquito de luz solar. Cuando empezamos a producir melatonina, que es el pico de noche, que sobre todo depende un poco de la estación del año, pero suele ser sobre las 9, 10 de la noche, la melatonina compite con la insulina.
Si tomamos alimentos que nos van a hacer producir insulina y estamos intentando producir melatonina, van a competir la una con la otra. Entonces, la melatonina no solo es la hormona del sueño, es una hormona maravillosa a nivel inmunitaria y modula mucho el sistema inmune, pero sobre todo ayuda a desinflamar. Entonces, por eso se suplementa muchas veces grandes cantidades de melatonina, no solo para poder facilitar el sueño, sino para que pueda desinflamar y modular el sistema inmunitario. Entonces, es importante, como os decía, que la última ingesta sea en una hora más o menos temprana dentro de lo que podamos hacer con los horarios del día a día de cada uno. Y que a las 11, como os comentaba, hayamos hecho la digestión de la última comida que hayamos realizado. Bueno, os he puesto aquí algunos estudios de la importancia del consumo de omega 3, del equilibrio de omega 3 con el omega 6 en cáncer, ¿no? Cómo favorece la tolerancia a la quimio, cómo va a neurodesinflamar, sobre todo en enfermedades neurodegenerativas o en la neuroinflamación. O cómo reducir el ácido araquidónico va a poder reducir también el padecer cáncer. Entonces, es importante el aumento de ese tipo de grasa. He puesto un ejemplo de dieta, luego a nivel oncológico, luego se puso también ejemplos a nivel keto general, pero bueno, el agüita con limón nos viene muy bien también para favorecer. Yo algo que os digo mucho en la consulta es antes de las comidas tomar una cucharadita de aceite de oliva en crudo, de coco, de lino, lo que os guste, junto con un vasito con unas gotitas de limón y si me apuras unas gotitas de boldo, que va a favorecer que llegue bilis desde la vesícula biliar al intestino para que pueda potenciar la digestión y el metabolismo de esas grasas y esos tóxicos. Bueno, algunos alimentos que podemos tomar en el desayuno, desayuno, es cortar el ayuno, de igual que sean las 8 de la mañana que las 12 de la mañana, hay que cortar el ayuno en algún momento. Entonces, no podemos cortar un ayuno cuando venimos de estar tantas horas sin consumir nada. Me da igual que sean 8, 12, 16 o 24, no importa, llevamos toda la noche, o depende, ¿no? A qué hora se corte ese ayuno, sin consumir alimentos, venimos ya con una hipoglucemia propia del ayuno. No podemos empezar el día con una fuente rica en hidratos de carbono porque vamos a producir una hiperglucemia reactiva, ¿no? Entonces tenemos que intentar empezar el desayuno, cortar el ayuno, con alimentos más ricos en grasa y en proteína y no en hidratos de carbono. En ese tipo de dieta, como se restringen además los alimentos ricos en hidratos, pues nos es más fácil. Entonces, bueno, la idea es intentar cambiar las harinas de cereales por harinas de frutos secos, harina de almendra, harina de avellana, o tomar los frutos secos directamente, o hacernos una tortilla con un aguacate. No sé, hay un montón de opciones que podemos utilizar, pero los que tienen costumbre de tomar una tostada, pues podemos utilizar esas harinas de frutos secos o de semillas de pipas para elaborar panes o crackers que nos puedan ayudar por no romper mucho las costumbres y las rutinas, podemos elaborar un pan o unos crackers a través de este tipo de harinas y así mantener el desayuno, pues nos puede ponernos con jamón o con un poquito de ghee, con la mantequilla clarificada, lo que nos guste tomar. El desayuno. Las comidas y las cenas es un poco lo más sencillo, porque al final lo que tiene que ver la comida y la cena es una buena ración de verduras para aumentar, como decíamos, esos electrolitos de los que hemos hablado al principio, que se van a perder a través de la orina para aumentar el consumo de fibra y antioxidantes. Entonces, una buena ración de verduras, intentar que haya verduras verdes para el hígado y acompañarlas de una buena ración de proteína. No tenemos que subir la proteína. He puesto aquí lo de las legumbres, la quinoa, el sarraceno y el mijo. En una keto estricta no se consumen este tipo de alimentos. En oncología hay que valorar al paciente, el tipo de cáncer que tiene. Entonces, bueno, como siempre, depende del paciente y de la patología y no tanto de la dieta, hay que adaptarla. Entonces, una buena proteína. En este caso va a ser más proteínas animales porque es cierto que la mayoría de las proteínas vegetales van a ser legumbres, entonces van a contener un poquito de hidrato de carbono, o si utilizamos más los frutos secos o las semillas y las pipas, aunque tienen
tienen proteína, pero tienen también mucha fibra y mucha grasa, podemos utilizarlas como proteínas vegetales. Y en las cenas es un poco lo mismo. En el caso de que se vaya a cenar y no se vaya a hacer ayuno nocturno o ayuno de cena, igual intentamos, acordaos que la energía circadiana sigue, la energía del organismo sigue la luz del sol, entonces la cena temprana y con alimentos que sean de fácil digestión. De a lo mejor las carnes más pesadas las podemos dejar mediodía y para la cena dejar o solo las verduritas o introducir algo de proteína que sea más fácil digestión como un pescadito, una tortilla o algo así. ¿En qué otras patologías vamos a utilizar este tipo de dieta? Como os decía, este tipo de alimentación se puede utilizar en casi todas las patologías. Lo que hay que tener cuidado es qué le ocurre al paciente, ¿no? Cómo funciona a nivel metabólico ese paciente para poder adaptarlo y ver si puede llevar el tipo de este tipo de dieta, ¿no? Pero en general, casi todo el mundo podría llevar este tipo de dieta. Hay que tener cuidado en embarazo o en niños muy pequeños, en pleno desarrollo, habría que ver un poco. Y ya digo, si no tienen problemas a nivel hepático, a nivel renal o a nivel insulínico que no está supervisado por un profesional, no debería haber problema. Entonces, he puesto aquí las patologías donde más se utiliza este tipo de dieta. La dieta keto tiene su origen, que no lo hemos comentado, a nivel de epilepsia. Lo empezaron a utilizar, sobre todo en niños, este tipo de dieta para el control de las convulsiones en la epilepsia antes de que salieran los fármacos para la epilepsia y tiene unos resultados maravillosos. Entonces, de ahí vino ese tipo de dieta, el reducir los hidratos para controlar sobre todo las convulsiones, es anticonvulsionante, y funcionaba muy bien a nivel de epilepsia. También va a favorecer la biogénesis mitocondrial, es decir, va a producir más cantidad de mitocondrias y sobre todo que las mitocondrias funcionen mejor, o sea, que más rentabilidad a nivel energético. Las mitocondrias son las células que producen, son las centrales energéticas del organismo. Cuantas más mitocondrias tengamos y mejor funcionen esas mitocondrias, más energía a producir, vamos a tener. Es cierto, como os decía, que hay que pasar esa fase de adaptación, pero luego vamos a incrementar ese sentimiento de sensación a nivel energético. Síndrome disfórico premenstrual. Esta es una patología, síntomas, bueno, no es una patología. A nivel hormonal se utiliza mucho esta alimentación. ¿Vale? Es cierto, como os decía, que hay que tener cuidado de no consumir alimentos muy hormonados y sobre todo ayudar a desinflamar, pero lo principal que se obtiene aquí es con esa reducción de la ingesta de hidratos de carbono vamos a reducir la producción de insulina y al bajar la insulina la mayoría de las alteraciones hormonales están muy relacionadas con la resistencia a la insulina, la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico, pero también el síndrome disfórico premenstrual, que va a cursar principalmente con irritabilidad, con ansiedad, con ataques de pánico. No hace falta que sea premenstrual los días de antes, hay muchas mujeres que vienen desde la ovulación, incluso que están todo el ciclo. Perdón. Y están todo el ciclo con esta sintomatología, dolores de cabeza, migraña, distensión mamaria, dolores a nivel general, dolor articular, dolor muscular. Entonces, este tipo de dieta baja mucho y reduce mucho la resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina, como os decía, la insulina en sangre, que es lo que ocurre cuando hay una resistencia a la insulina no se utiliza correctamente esa insulina. No es que no la produzcamos a nivel de las células beta del páncreas, se va a producir la insulina. Lo que ocurre es, como yo digo, en la célula, el receptor donde va a entrar la insulina, donde va a trabajar la insulina, se oxida, pues te queda la insulina en sangre y va a producir más inflamación y va a producir más estrógenos. Pero esta elevación de inflamación y de estrógenos son uno de los causantes de esta sintomatología. Del reducir la producción de insulina, porque reducimos el consumo de hidratos de carbono, va a favorecer muchísimo esta sintomatología. Además, estas patologías a nivel menstrual están muy relacionadas con el sobrecrecimiento de cándidas y de algunas bacterias como las Clostridium, que van a producir enzimas que perjudican la eliminación de los estrógenos. Entonces,
Si reducimos el consumo de hidratos de carbono, también vamos a regular que no haya ese sobrecrecimiento de algunos patógenos facultativos, como pueden ser las cándidas, que cuando su sobrecrecimiento actúan como patógenos facultativos. No tiene por qué ser solo cándidas a nivel vaginal, puedes tener cándidas a nivel intestinal que, como os decía, impida la eliminación correcta de los estrógenos a nivel biliar, a nivel de heces. Entonces, al reducir el hidrato de carbono va a reducir también esta candidiasis. Y además, la producción de cuerpos cetónicos va a modular también las hormonas. Si a esto le sumamos potenciar las vías detox del hígado junto con los ayunos, vamos a conseguir tratar mucho este tipo de patologías. Yo es algo que he empezado a hacer, el ayunar, intentar ayunar 24 horas o lo que pueda, días previos a la menstruación, para poder reducir sobre todo el dolor a nivel ovárico o a nivel lumbar, ¿no? Depende un poco de los síntomas que tenga cada mujer en este caso, pero viene muy bien reducir los hidratos y sobre todo ayunar y potenciar las vías dentro del hígado en general, pero sobre todo los días previos a la regla. Este tipo de dieta también lo podemos utilizar mucho para bajar la neuroinflamación, como he puesto ahí, y podemos meter aquí enfermedades neurodegenerativas. Todas las enfermedades neurodegenerativas conllevan una neuroinflamación. Es, si reducimos igual los picos de insulina y el consumo excesivo de hidratos de carbono, vamos a poder bajar esa neuroinflamación, pero es que además los ayunos y los cuerpos cetónicos van a ayudar a bajar la neuroinflamación. Entonces combinamos ambas estrategias y nos va a ayudar mucho a la prevención, seguro, de enfermedades neurodegenerativas, pero cuando ya se tiene a reducir crisis o a frenar un poco esa degeneración a nivel normal. Sin llegar a tener una enfermedad neurodegenerativa, hablando solo de neuroinflamación, aunque al principio podamos sentir un poco de cansancio y de fatiga hasta la adaptación y la producción óptima de cuerpos cetónicos, cuando ya nos hemos adaptado, el reducir el consumo de hidratos de carbono por dos partes. Una, porque al tener picos de azúcar, cuando estamos con esos picos de insulina por el consumo de hidratos de carbono, esos picos de azúcar, esas sucreídas bajadas nos van a producir mucho cansancio, mucho embotamiento mental, mucha dificultad a la hora de concentrarnos y de pérdidas de memoria y de pensar esa fatiga mental. Entonces, al estabilizar la glucemia y el reducir los picos de insulina y de azúcar, ya vamos a notar la mejoría a nivel cerebral, a nivel mental, pero además la producción de cuerpos cetónicos también tonifica como combustible energético a nivel cerebral y nos va a ayudar mucho, sobre todo si tenemos trabajos muy mentales. El ayunar y el no consumir hidratos de carbono, sobre todo en el desayuno, en la primera comida del día, y esto es algo que ya empecé a hacer hace tiempo, el quitarme los cereales del desayuno, intentar consumir más grasa y más proteína. Podemos poner algo de fruta más neutra o los frutos rojos que son súper antiinflamatorios y para neuroinflamación va muy bien. Para potenciar el trabajo mental. Y, como no, la dieta keto nos va a ayudar mucho en todo lo que sea resistencia a la insulina, ya lo hemos comentado, el sobrepeso, el síndrome metabólico, que al final es una resistencia a la insulina y todo lo que conlleva, como hiperlipidemia, hipercolesterolemia, hipertensión, síndrome de ovario poliquístico, problemas cardíacos, acumulación de grasa abdominal, obesidad. Es este tipo de dieta keto antiinflamatoria y bien llevada junto con la combinación de ayunos y obviamente ejercicio físico, sobre todo ejercicio de fuerza, son como un combo estratégico para poder facilitar el tratamiento de esta patología de síndrome metabólico que conlleva esos síntomas que os he comentado. Además, al regular los picos de azúcar y aumentar el consumo de grasa y consumir suficiente proteína, vamos a reducir la producción de grelina, que es la hormona del hambre, y aumenta la leptina, que nos va a producir más saciedad. Entonces vamos a pasar incluso menos hambre. Parece que nos quitan los hidratos y te vas a morir de hambre desde el principio hasta que equilibramos un poco. Es cierto que nos volvemos un poco
un poco locos con este síndrome de abstinencia, pero luego ya se lleva muy bien y ya lo vais a ver como no te pide tanta necesidad de tomar hidratos, no te va a pedir dulce y de hecho si un día te tomas un poco más dulce, te va a producir un poco de rechazo porque el umbral de dulzor a nivel del paladar se va a reducir. Entonces ya incluso una fruta te va a parecer dulce y no que estamos acostumbrados a esos umbrales de dulzor tan altos con los alimentos industriales, con ese azúcar añadido. Entonces, al llevar este tipo de dieta, vamos a tener más saciedad, menos hambre y vamos a tolerar mejor esos hidratos de carbono. Hemos visto los principios idéticos, o los teóricos más bien. Hemos visto en qué patologías y por qué los vamos a poder utilizar. Y ahora vamos a hablar un poco de qué comemos y qué no comemos. Os he puesto aquí una pirámide de la dieta keto, no es la pirámide normal. Entonces, como veis en la base, lo que vamos a tener es la parte de proteínas, que ahí digo que es la que se va a mantener en un 20% más o menos, de carnes que no sean inflamatorias, sobre todo si tomamos carne que sea una buena carne alimentada, una vaca alimentada de pasto o cerdo ibérico o pescado que no sea de gran tamaño para reducir metales como el mercurio, huevos que sean ecológicos, o sea, proteínas que sean de buena calidad y verduras o frutas que tengan un índice glucémico bajito. Después vamos a tener las grasas, bueno, las grasas las podríamos poner también en la base, la verdad, pero bueno, por no excedernos de cantidad de calorías, la vamos a poner en el segundo eslabón, junto con verduras que aunque tengan un poquito de hidrato de carbono no son muy altas. Después van a venir los frutos secos, las semillas, los lácteos, depende de la patología. ¿Vale? Yo intentaría evitar seguro los lácteos de vaca y potenciar más los lácteos mejor fermentados, tipo queso, yogur o queso, de animales más pequeños como la cabra o la oveja. Y por último, podríamos poner frutas bajitas en hidratos de carbono, como lo que hemos comentado antes de los frutos rojos. ¿Qué alimentos deben eliminarse? Lo hemos dicho ya, pero lo voy a repasar. Todo lo que se vaya a reducir azúcar, igual que sean siropes, miel, mermeladas, azúcar en sí, cereales, los suyos que se eliminen por completo o casi por completo, sobre todo en modo de harinas. En el caso de que se tomen cereales, se pueden tomar pseudo cereales tipo quinoa o el trigo sarraceno o mijo, que tienen más cantidad de proteína que de hidrato de carbono y en grano mejor que en harinas. Legumbres por el alto contenido en almidón. Repito, algún día puntual, vale, pero no estar tomando 2, 3 raciones de legumbre a la semana en este tipo de dieta. Frutas en general, excepto los que tengan un índice glucémico muy bajito, sobre todo por su poder antioxidante y antiinflamatorio, y algunas verduras o vegetales que van a ser principalmente los tubérculos, como la patata o el boniato, la tiribilla, la remolacha y bueno, la zanahoria se podría valorar. Aunque es cierto que esos tubérculos, si los refrigeramos y hacemos almidón resistente, tienen también grandes beneficios a nivel de microbiota, pero si queremos hacer una dieta keto, no podemos tomar este tipo de alimentos porque son muy ricos en almidones. Entonces nos sacarían de la cetosis y de esos beneficios que estamos intentando conseguir con este tipo de alimentación. ¿Qué alimentos sí podemos consumir? Como os decía, proteínas que sean de buena calidad, ecológicas o con una buena alimentación del animal o que no sean de gran tamaño y un montón de grasas antiinflamatorias. El aceite de coco o el coco en general, que además el aceite de coco, al ser una grasa saturada de cadena media, no se va a oxidar tanto con la temperatura como puede producir con el aceite de oliva. Pues cuidado con el aceite de oliva cuando ya salga el humo, porque se está oxidando. Entonces hay que utilizarlo a bajas temperaturas. Entonces, si queremos utilizar un cocinado con alta temperatura, es mejor utilizar el aceite de coco o el ghee o la mantequilla clarificada, ¿vale? Que el punto de humo es bastante mayor como es igual. Los aceites vegetales tipo de aguacate, de nuez, de lino, es importante utilizarlos en crudo porque se oxidan con muchísima facilidad.
y quitarlos de los rayos del sol y del calor. Si es mejor tenerlos o en la nevera o en algún sitio donde no les dé la luz. He hecho aquí un cuadrito que lo utilicé yo mucho en la consulta. Es estándar, hay que adaptarlo, ¿vale? Al paciente, pero como podemos ver, por grupos de alimentos, los cereales en general en este tipo de dieta van a ir fuera. Los lácteos, sobre todo los lácteos de vaca, la bebida de soja o bebidas vegetales que están de cereal también tienen que evitarse. Podemos valorar bebidas de frutos secos o de coco o de lino que no lleven azúcar y que no lleven también arroz, que muchos que los combinan con arroz, o como os decía, lácteos de animales más pequeños mejor que sean fermentados de cabra o de oveja, tipo yogur, kefir o quesos. Aquí habría que ver un poco cómo tenemos la microbiota, por si tenemos un sobrecrecimiento de cándida, cuidado con los fermentados, pero bueno, nos vamos a meter en eso y como os decía, no es el tipo de dieta, sino el tipo de paciente para adaptar la alimentación. Las frutas, he puesto directamente las que sí, podríamos tomar con moderación, las bayas de los frutos rojos, el aguacate de coco, porque el resto deberían eliminarse, y de verduras podemos todas, teniendo cuidado con las más dulces que os he comentado. De las proteínas, yo siempre digo que para bajar la inflamación es importante tomar alimentos que procedan de animales más pequeños que nosotros, para evitar la carga hormonal y los tóxicos acumulados en esos animales. Y si consumimos vaca o cerdo, que la alimentación del animal sea de buena calidad. Bueno, intentar priorizar carnes más chiquititas de pollo, de pavo, el pollo intentar que sea ecológico, de corral, pero mejor ecológico, o conejo, ternera blanca o gallina, o sea, animales que sean más pequeños. Con el pescado igual, me da igual que sea de tierra, de cielo, de agua, intentar consumir animales de tamaño más mediano, pequeño, para evitar esa inflamación y el consumo excesivo de tóxicos. Los huevos ecológicos obviamente los podemos consumir, y las legumbres que le meteríamos en proteínas, en ese tipo de dieta hay que intentar evitarlas. He puesto un menú. Se pueden hacer muchas combinaciones en el menú, siempre que se sigan las pautas. Comidas y cenas, como decía, es lo más fácil, porque al final es coger una buena ración de verdura y la ración de proteína y añadirle pues algo de grasa. Entonces depende un poco si es aceitito o el aguacate, los frutos secos, la semilla, el hilo que queramos, aceituna, lo que queramos consumir, depende, ¿no? de la comida que sea. Y ya para finalizar, os quería dejar algunas recetas que suelo utilizar yo, suelo recomendar en la consulta. Sobre todo, quizás las comidas y las cenas es lo que más fácil me parece, sobre todo para esas, o entre comidas, esos desayunos, el sustituir ciertos alimentos que utilizábamos antes, ¿no? Como los panes que os decía. Al final es fácil, porque lo que tenemos que hacer es cambio las harinas de cereales por frutos secos o semillas o pipas. Entonces, a través de esos alimentos vamos a poder obtener harinas, tener incluso harina en casa de almendras o de avellanas, y poder utilizarla en la elaboración de lo que queramos. Da igual que sean panes, que sean bizcocho, un muffin, lo que nos apetezca, porque el resto es lo mismo. Va a llevar huevo, va a llevar aceite, el bicarbonato, la sal, depende un poco de lo que sea. Lo podemos hacer de cacao, en el caso de que sea un bizcocho, o intentar no utilizar una verdura que sea demasiado dulce. Aquí tenemos las crackers, que son muy fáciles de hacer y están bastante ricas. Entonces, para acompañar, si queréis la comida, o si queréis, vamos a tomar un aperitivo en el desayuno con un pavo, jamón, huevo, lo que queramos, aguacate, le podemos poner cremita de pistacho, de almendras. Es cierto que al hacer crema los frutos secos, como reducimos esa cantidad de fibra y es más fácil en crema absorberlos, los hidratos, o sea, los frutos secos tienen un poquito de hidrato de carbono, entonces ahí vamos a reducir un poco el hidrato, más que si lo compramos o lo tomamos de manera natural, pero bueno, lo podemos utilizar también en forma de crema con precaución. Galletas, igual. A ver, la harina de almendras en repostería está buenísima si lo utilizamos con coco, con aceite de coco, coco rallado.
al que le guste el coco, está muy bueno. Y si no, podemos utilizar solo la harina de almendras para elaborar cualquier tipo de receta a nivel de repostería para las personas que les gusta más el dulce en ciertas comidas del día. Como decía, el bizcocho es fácil, es cambiar la harina de cereal por la harina de frutos secos. El pudín de chía. El pudín de chía nos va a ayudar mucho. La chía es una semilla que cuando se hidrata forma lo que se llama los mucílagos, es ese gel que sale de la semillita y nos va a ayudar mucho a eliminar residuos a nivel intestinal. ¿Vale? Ese mucílago hidrata el colon y además ayuda a arrastrar tóxicos y residuos en la mucosa intestinal para poder limpiar. Entonces, para poder ir bien al baño es importante regular el tránsito intestinal en todas las dietas, puede ser en todas las dietas. Y el pudín de chía o el psyllium nos puede ayudar mucho en este proceso, aparte que es bastante saciante. Es muy fácil de hacer, al final es coger las semillas de chía y echarles en una bebida, digamos que el original es con bebida de coco, pero podemos echar en bebida de avellana, de almendras, la que queramos, que no sea de cereal. Hay que refrigerarlo, se mueve, se refrigera y luego encima le puedes echar unos arándanos, unas frambuesas o unas nueces o cacao, canela, lo que quiera cada uno. Y la mousse de chocolate lo mismo, está muy buena. Depende, hay gente que no le gusta la mezcla del aguacate con el chocolate, pero generalmente está rica y es muy tonto de hacer. O sea, coger el aguacate con un poquito de bebida de coco, en este caso, el aceite de coco y echarle chocolate y batirlo. Si lo queremos endulzar un poco más, se puede poner eritritol, pero bueno, al final es un polialcohol y yo intentaría no utilizarlo en este tipo de dieta. Entonces está rico hacer vasitos que tengamos en el frigorífico para cuando nos apetezca algo. Y nada, ya he terminado por hoy. Espero que os haya ayudado a comprender este tipo de alimentación y que os anime al menos a probarla, a llevarla a cabo, sobre todo si padecemos alguna de las patologías que hemos comentado antes. Un placer, como siempre, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Gracias.